aquí con la regidora Tania, Tania, Mijares, Tania Mijares Mijares Díaz. Díaz. ¿Sí? Este, pues es un gusto platicar contigo, Tania, y tienes comisiones bien difíciles. La comisión de limpia pública es un dolor de cabeza. ¿Cómo está la situación? Bien, me parece que ahorita hemos ido mejorando, ha habido aciertos que ha tenido el presidente, que en gran parte son la designación de los funcionarios que lo van a acompañar en la resolución y toma de decisiones. Y en el caso de la Comisión de Limpia Pública, pues hemos visto una mejora en la normalización de los servicios, ¿no? Me parece que la persona que está a cargo de darle seguimiento a los intereses legítimos de la población, a las inquietudes que ha planteado el presidente municipal, a los reclamos que nos ha hecho la ciudadanía, los ha ido atendiendo sin duda porque es una persona experta en la parte técnica, en términos de residuos sólidos urbanos. Y bueno, eso nos ha ayudado mucho porque se han tomado algunas acciones a través de las propuestas que la titular ha hecho para mejorar la recolección, los tiempos de recolección y sobre todo el ordenamiento. Creo que era una condición que nos había estado faltando, reordenar, implementar el reglamento, tomar ciertos criterios que evidentemente tienen costos de percepción ciudadana, pero que más tarde o más temprano dan resultados positivos. Entonces eso es que existe el campanero, que nos apeguemos a los horarios, que entre los mismos vecinos nos autorregulemos, porque la sociedad no puede, la autoridad no puede hacer todo, sino que dentro de los mismos vecinos autorregularnos y decir, oye vecino, mira, no ha pasado el camión. Claro, como todo genera algunos encuentros y desencuentros, pero eso nos ha ayudado bastante. Se ha hecho algunos ajustes en términos del sitio de disposición final, que ya también estamos revisando como cabildo el tema de cuál sería nuestro nuevo sitio de disposición final, qué opciones hay, porque evidentemente hay una deuda que saldar con Villa Allende. Me parece que uno de los criterios más importantes que siempre le digo a los que nos acompañan en las solicitudes en tema de limpia pública es, siempre pensamos, no me importa a dónde se vaya o cómo esté, con que me lo quites del punto de la recolección de basura, lo quites de aquí afuera de mi casa y después ya no soy responsable de a dónde va. En el momento que los ciudadanos comprendamos que nuestros residuos impactan desde que yo los saco hasta que los dispone el gobierno, también son mi responsabilidad, porque es un tema de salud pública, es un tema de eficiencia de recursos y creo que vamos a ir caminando en el sentido del ordenamiento también para ir teniendo un sitio de disposición final que esté a la altura del volumen de Coatzacoalcos y de lo que implica Coatzacoalcos en el corredor interoceánico. Ahora, el gran problema de Allende es que eso ya está saturado, aparte de que las lixiviaciones Sí. han perjudicado esas lagunas Taxiste. Ahora, ¿hay algún otro punto, por ejemplo, en las matas, en donde se esté haciendo la disposición de esos residuos? Nosotros como Coatzacoalcos, no. Lo que tenemos como Coatzacoalcos, llámese ejidos, congregaciones y la localidad de la cabecera urbana, nosotros tenemos un sitio permitido que es la disposición en Villa Allende. Sin embargo, Las Matas fue en tiempos anteriores un punto de disposición de Coatzacoalcos, pero desde el cierre, el compromiso que se tomó por parte del gobierno municipal es que ya no pudiéramos tirar en el basurero de Las Matas. Entonces, Coatzacoalcos en ese sentido ha cumplido, claro, ha impactado en nuestra villa, por supuesto que sí, y es un tema que nos urge ya atender también en este gobierno, pero sobre todo no es el único municipio, ¿no? O sea, en Las Matas es como un centro en donde está otros municipios que tal vez ellos estén buscando o generando su disposición final ahí y que tal vez por eso todavía esté teniendo impactos, pero Coatzacoalcos en este momento solo está concentrado en Allende. Ahora, había la posibilidad de ocupar un predio que está como rumbo a Aguadulce, en la proximidad de la presa cangrejera. La ubicación exacta no me acuerdo el nombre de ese lugar, pero ya había una autorización de Semarnat hace años. No sé si se ha revivido esa No, opción. ahorita
por lo que yo tengo de conocimiento y se anunció en la administración anterior, se tenía considerado que hubiera un centro intermunicipal que estaba programado para Nanchital. No se llegó a ese punto, entonces cada municipio tiene que hacerse cargo ahora, Nanchital de sus residuos, Minatitlán de sus residuos, Cozoleacaca de sus residuos y Coatzacoalcos de sus residuos. Entonces, en ese sentido, ahorita Coatzacoalcos está analizando las propuestas de los lugares donde podría tener su sitio, pero todavía no se ha tomado la definición por parte de las autoridades, porque no es solo que lo proponga el gobierno municipal, tienen que pasar por algunos filtros de verificación del manifiesto de impacto ambiental, de que cumpla con la legislación en materia del tipo de suelo, la disposición, la flora y la fauna, y eso lo revisa la Semarnat y la SEDEMA para que cumpla en materia de legislación ambiental. Entonces todavía no está definido el punto. Está en proceso. Sí. Perfecto. Tania, el tema de los derechos humanos es un tema polifacético, Sí. porque va desde los derechos a la ciudad, que encontramos que voy caminando en una banqueta y ahí hay un escalón y luego hay un hoyo y luego a un vecino se le ocurrió que iba a construir con mosaico muy resbaloso, y entonces desde esas cosas tan sencillas como es el derecho a la ciudad hasta formas de violencia a los comerciantes ambulantes, que aunque no deberían estar ahí porque están lesionando otro derecho, que también es el derecho a la ciudad, pero también ellos tienen derecho a un trabajo honorable. ¿Cómo está? ¿Hay una oficina de derechos humanos en Coatzacoalcos? ¿Cómo está la situación? Bueno, la comisión básicamente la Comisión de Promoción de los Derechos y Defensa de los Derechos Humanos para el municipio de Coatzacoalcos va de la mano o está enlazada con quien tiene competencia de sugerir, de sancionar, de exhortar, que es la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y tiene una representación aquí en Coatzacoalcos. Es bien interesante porque a veces creemos que todo tiene que ver con los derechos humanos, pero el enfoque desde la administración pública, desde los servidores públicos, desde los gobiernos, es más bien cómo el funcionario realiza su gestión, sus actividades, su reglamentación, su plan de trabajo en consideración de esos derechos. Es decir, que durante su ejercicio, si hay algo que tenga que ser sancionable, sea sancionable cuidando que no se violen o se transgredan los derechos de la persona a la que van a sancionar. Pero si hizo algo que no está por ley permitido, tiene que ser sancionado. Sin embargo, a veces creemos que al preguntarnos ¿y dónde queda mi derecho humano? Tenemos una consideración de que entonces no soy un sujeto capaz de tener sanciones, cuando no es así. O sea, por ejemplo, en el tema del agua, ¿no? Muchas veces decimos, me cortaron el agua, ¿dónde está mi derecho humano de acceso al agua? Bueno, debe de haber un proceso de acuerdo y un mecanismo que el propio gobierno implementa, que es el mecanismo en el que lleva el agua, que cumpla con las especificaciones, que tenga una infraestructura hidráulica para poderla llevar, que tenga unas características específicas, y si durante ese proceso el acuerdo o la propuesta es que el ciudadano tiene acceso a ese derecho, ¿cómo cumple con las responsabilidades de tener ese derecho? ¿No? Entonces a veces pensamos que solo es obligación del gobierno garantizarme mi derecho y no yo, ciudadano o persona o humano, cumplir con las responsabilidades que me da el tener acceso a ese derecho. Es decir, hay derechos que son colectivos, hay derechos que son individuales, sin embargo, lo más complicado es cómo logramos que haya un acuerdo para que un derecho humano no viole un derecho colectivo y no impacte un bien mayor, ¿no? Entonces me parece que en ese sentido la reglamentación de qué puedo hacer y no puedo hacer ayuda mucho, porque también si vivimos en un lugar, en una ciudad, en un espacio sin reglas, sin normas claras, pues también es un tema que más allá de poner desorden, abre puertas a lo ilícito. En realidad, las normas y leyes que
por muchos años se han establecido en las sociedades para que nos permita la convivencia, ¿no? Yo tenía un maestro de filosofía que eso me enseñó y que en realidad tenía que ver con esa parte de cómo convivimos como sociedad y que hay reglas y normas. Entonces, por ejemplo, eh, me parece que la Comisión de Derechos Humanos, a través de sus diferentes oficinas, son las que vigilan que el funcionario cumpla, ¿no? Actúe y durante su acompañamiento que tenga la capacidad de poder implementar su toma de decisiones, sus reglas, su conducta, respetando y cuidando que no sean violentados, ¿no? Pero definitivamente debe de haber condiciones de común acuerdo y el diálogo. Me parece que si construimos como gobierno municipal acuerdos en el diálogo, es más fácil que cuando estos acuerdos se rompan, entonces la persona que va a ser sancionada pues sepa cuál es la condición por la cual no puede o no tiene acceso a que se le garanticen sus derechos si está violentando parte de los acuerdos y que está rompiendo quizá un derecho colectivo de un bien mayor. Ahora, mi pregunta es si el municipio, a través de tu regiduría, tiene una oficina, una dirección, ¿no?, para defender los derechos humanos donde puedan ser asesorados los ciudadanos o en todo caso sea un lugar donde pueden ellos reclamar o recibir una explicación sobre sus derechos. Nosotros normalmente en la comisión no tenemos una dirección municipal que se encargue de derechos humanos, pero hay una cercanía con lo que es la oficina, la delegación de Coatzacoalcos de la Comisión de Derechos Humanos, que es quien en todo caso tiene las facultades de dar el acompañamiento. ¿Qué nos toca a nosotros hacer desde la comisión? Bueno, promover que esta delegación municipal de la Comisión de Derechos Humanos de atención, seguimiento, acompañamiento y promueva la capacitación a los funcionarios públicos. Porque, ojo, nosotros a lo que sí estamos responsabilizados es a los funcionarios públicos que están a cargo del gobierno municipal, que sus actuares, sus condiciones, sus propuestas de trabajo cumplan o le den prioridad al cumplimiento. Es decir, por ejemplo, en el tema de registro civil, de desarrollo social, de DIF, si viene alguien de la comunidad LGTB, si viene alguien de grupos de discapacidad de algún tipo visual, motriz, dependiendo la discapacidad, que tenga la atención adecuada. Que, por ejemplo, si yo sé que hay una persona con discapacidad que va a hacer algún trámite, hacerlo lo más eficiente posible para no vulnerar que esta persona tenga que ir, regresar, desgastar el proceso para que acceda a su derecho, llámese el que esté tratando de ejercer. Esto no significa que no cumpla con la documentación que debe cumplir, pero sí cuidando ser eficientes y garantizándole el acceso a su derecho en salud o en registro civil o en la atención de asistencia social o incluso nosotros en la orientación correcta, que además creo que tiene que ver también con la profesionalización que los servidores públicos debemos de tener. Es decir, no basta con decir voy a apoyar en algún momento a tal o cual persona para que si llega al cargo me dé un espacio, sino realmente ejercerlo con la capacidad de saber que tengo responsabilidades y que en términos de esas responsabilidades también garantizar que sea un trabajo eficiente y efectivo por ser funcionario. Entonces, básicamente el acompañamiento que da la comisión desde la regiduría es promover que los funcionarios públicos tengan conocimiento de cuáles son algunos de los actos importantes que deben de considerar para cuidar el perfil de los derechos humanos. Por ejemplo, hay una cosa que aparece precisamente en la circunstancia actual, con este derrame que viene de Cayo de Arcas, y bueno, que se ha vuelto opaca toda la información sobre eso. Claro que eso no es una cuestión que dependa del municipio, pero sí el tener este daño ambiental y ese derecho a un medio ambiente sano. ¿Cuál ha sido la postura
del ayuntamiento frente a estas cuestiones del derecho humano? Bueno, el presidente municipal ha tomado acciones inmediatas. Desde el inicio recibió, aparte de las personas que estuvieron manifestándole la inquietud, sobre todo cuando se presentó en la zona de Barrillas, de Tatahuicapan, de Pajapan, pues incluso hay entrevistas donde los presidentes municipales incluso vinieron, se hizo alguna difusión en donde se estuvo con reuniones con autoridades, que es prácticamente la competencia, ¿no? De la que nos toca, es decir, cómo vamos a responder para evitar el impacto, hacer el saneamiento, cómo Ujú, coadyuvamos a las dependencias que tienen la capacidad y la responsabilidad, que son el área de medio ambiente, la Procuraduría, que son ujú, quienes realmente van a dictaminar a quién hay que sancionar, cómo se tiene que hacer, pero el presidente de manera inmediata empezó a tomar medidas de cómo ayudamos, cómo resolvemos. Hemos hecho algunas limpiezas de playa y también hay personal ujú, que se metió por parte de Pemex para ujú. hacer lo de la limpieza del hidrocarburo específicamente, porque muchas veces nos puede ganar el ánimo de decir, vamos a limpiar nuestra playa, pero olvidamos que no todos los residuos tal vez pueden ser de un manejo de una persona sin el equipamiento adecuado. Sí, Entonces el hidrocarburo en sí. específico tiene una característica de que sus componentes, dependiendo el tipo de fase en la que esté el Ujú, hidrocarburo, pueden generar un impacto. mm, Sin embargo, hubo cuadrillas que estuvieron limpiando la playa, que han estado recogiendo ujú, el hidrocarburo con las medidas pertinentes, ujú, cuidando que no solamente es la buena animosidad de ir y limpiar, mm. sino cumplir con el cuidado para que esa exposición no vaya a generar algún mecanismo contra la población. En contra de la Básicamente es eso. salud. Claro. Pero sí cuidando, o sea, sí se tomaron acciones en función de lo que podíamos nosotros hacer. Ahora, esa garantía de un medio ambiente sano también la veo estrechamente conectada con los drenajes que se vierten al río y al mar de manera indiscriminada. Desde tu función como derechos humanos, ¿ha habido alguna postura al respecto? Más que como derechos humanos, para mí esa ha sido una postura como regidora en términos de lo que requiere la infraestructura de la ciudad. Em, ya tengo un poco de tiempo siendo funcionaria Ujú, en términos de los servicios municipales y llevo toda mi vida viviendo aquí. Entonces, si algo tengo claro es la historia de cómo ha funcionado nuestra ciudad y qué cambios ha habido. Eh, Uno de los retos más importantes es cómo las primeras etapas de las descargas de aguas se envían al cárcamo de peloteros. ujú, Muchas veces creemos que por la naturaleza de la ciudad deberíamos de tener una planta quizá un poco más grande o con distintas características. Sin embargo, lo que a nosotros nos impacta mucho es que no importa si es escurrimiento natural de ujú. lluvia o es escurrimiento de descargas Drenajes. de aguas negras, Ujú, la pendiente natural del agua siempre va a ser buscar hacia los cuerpos de agua más bajos, que son claro. el río y la playa. Ujú, Entonces, ¿qué sí creo que ha habido? Que, por ejemplo, hay ocasiones en donde esos escurrimientos naturales de agua se dan en alguno de los puntos y pensamos que son escurrimientos de aguas negras, ujú, cuando en ocasiones, si vemos cuando llueve, todo baja hacia la playa, ¿no? Entonces, ha habido condiciones en donde las aguas negras se bombean a través de los cárcamos a la planta de peloteros. Sin duda es insuficiente, por ujú, supuesto, pero no es un esfuerzo menor. El gobierno del estado desde hace 3 administraciones, si no recuerdo mal, tanto en la de Joaquín como Víctor, como Amado, como ahora Pedro Miguel, le han apostado a la rehabilitación y al funcionamiento y ampliación del cárcamo
de Peloteros, porque es donde llega la mayor descarga de aguas a tratar en Ujú. función de la estructura o de la infraestructura que ya existe para drenaje sanitario, de todo el primer cuadro que está conectado hacia esas descargas de drenaje. Nos falta parte del poniente, sin duda es un súper reto, porque es donde Ujú. hay mayor crecimiento acelerado de la población, desde lo que es, me parece, del Tesoro, incluso transportistas hacia Olmeca, Ajá. es el asentamiento más grande, ¿no? Entonces, ahí en ese sentido nos falta avanzar con infraestructura en materia de las descargas negras, Ajá. pero que son inversiones monumentales. O Monumentales. sea, estamos hablando que son inversiones amplias que no solamente ocupan recursos del municipio, sino del Estado también. Y en ese sentido es ir caminando y hemos expresado al presidente y él tiene muy clara esa inquietud de cómo lograr sentar las bases y empezar a operar unas descargas de aguas negras hacia la planta de Ujú. Peloteros. Y bueno, evidentemente en materia de playas limpias, pues sí buscar siempre que tengamos el mayor saneamiento posible, pero tampoco tenemos una condición presupuestaria que nos permita resolver todo en un solo año, en unos cortos meses, pero sí tenemos una visión de planeación en el mediano y Claro. en el corto plazo. ¿Qué podemos hacer en el corto plazo? ¿Qué podemos hacer en el mediano? El presidente municipal, el maestro Pedro Miguel, si hay algo que le tengo que reconocer y que la verdad es muy hábil, es que tiene una visión de planeación. Ujú. Y eso nos ha permitido encontrarnos en esos temas en donde creemos que son urgentes. Me parece a mí que es un tema compartido con algunos compañeros de regidores en la urgencia de poder tomar acciones en donde la infraestructura realmente dignifique la vida de la población y sea un ambiente sano, porque desgraciadamente entramos a un gobierno o recibimos un gobierno que tiene asentamientos que hay que ordenar, que hay que regularizar, que hay que darles orden, porque incluso el poder invertir en infraestructura te pide que esté en esas condiciones. Entonces, el reto lo tomamos con mucha decisión y la verdad es que él tiene muy claro esa parte, entonces vamos a esperar a que salga el plan general de inversión para tratar de atender algunos de esos rubros. Ojalá se pudiera, porque realmente esto que destacas de la planeación, sí, realmente el modo como ha gobernado Morena a las ocurrencias, desde Dos Bocas, que es una ocurrencia, hasta han hecho mucho daño al país, no solo en el sentido ambiental y los derechos humanos, sino en el sentido financiero también. Eh, y en Coatzacoalcos esto pues también repercute hasta cierto punto. Bueno, yo no diría que son ocurrencias. Lo que pasa es que antes se tenía la intención de que todo lo cargara y lo pagara el pueblo. O sea, por eso la educación iba en camino a ser privatizada, incluso por eso los energéticos iban camino a que pagáramos el costo los que consumimos combustible de alguna manera para poder comprarle al mejor postor y no se cuidaba la fortaleza nacional que tal vez podemos tener en materia de que producimos hidrocarburos. Y yo creo que, Actualmente y yo, importamos yo, más de lo yo que creo producimos. que eh, si nosotros pensamos en términos únicamente de que está mal construirlo porque importamos, entonces Estados Unidos pues tendría que analizar por qué busca invertir en otros lugares o por qué busca tener interés en otros lugares donde hay petróleo en materia geopolítica. Entonces, y no fortalecer su propia producción. Entonces, nosotros, si es verdad, tal vez por la cantidad de población tengamos que importar, pero sostener nuestra autonomía energética tiene que ver más con la capacidad de sostener la economía del peso, más allá de que necesitemos o no importar, porque durante muchos años, desde que se perdió los gobiernos que pensaban de manera nacionalista y pensaron más en materia de vendepatrias, pues obviamente se descuidó. Sin embargo, hemos tenido 2 sexenios en donde se ha pensado desde el licenciado Andrés Manuel, en fortalecer nuestras economías a partir de pensar en la fortaleza nacional, porque sería muy fácil aprovecharse del que menos tiene.
No, es que pero no actualmente, construir para que todos tengamos. pero actualmente Pemex, que en 2018 producía 1.8 millones de barriles diarios, hoy en día produce 1.3 millones de barriles diarios. Entonces está produciendo menos petróleos y eso hace que esté más endeudado. O sea, Petróleos Mexicanos tiene una deuda imposible de resolver. O sea, tiene más o menos 2 veces el valor de sus activos. Entonces, esto ha hecho que inversiones mal dirigidas, el caso de Dos Bocas es un ejemplo. O sea, es una refinería ubicada bajo el suelo, casi, bajo el nivel del mar, que se inunda, ya se sabía, todo esto se sabía. Un impacto ambiental muy grande, se sabía. Una destrucción de manglares, 50 hectáreas de manglar no es poca cosa. Cuando esa refinería, independientemente de que se necesitara o no, pudo haberse construido en un lugar que garantizara su operación. Y esto es lo que llamo ocurrencias, porque lejos de salvar la necesidad nacional de tener el suficiente hidrocarburo y la suficiente gasolina producida en México, se ha visto forzado a importar tanto el gas como la gasolina, como independientemente de que eso ha dado lugar a delitos mayores. Mire, es bien interesante que nosotros entendamos que toda extracción de combustibles fósiles va a generar un impacto. Toda generación de energía va a generar un impacto. Ujú. La hidráulica, por más limpia que la queramos tener, llega un momento de impacto en los ecosistemas. Las hidroeléctricas en el sentido de lo que implica operarlas e instalarlas, ¿no? La Ajá. geotérmica. ¿Por qué? Porque son procesos que implican extracción, que implican que tú eh, le quites a algo que de manera natural tal vez haría un cierto ritmo y tiempo de producir. Ujú. Entonces, el petróleo no es distinto. Es como decir, tenemos petróleo, pero como vamos a contaminar, pues no lo aprovechemos, pues sigamos en carretas. Es imposible para poder entrar a la modernización. Si no fuera así, insisto, Estados Unidos, pues tal vez la India y China, pues no usarían los combustibles que usamos. O sea, nosotros como México no estamos lejos de usar combustibles que se estén usando en el mundo. ¿Cuál es la diferencia? Que nosotros creemos, a partir del movimiento y del partido al que pertenezco, creemos que esos deben de ser para uso de la autonomía y el fortalecimiento del país. Y es verdad, vivimos en un mundo global y tenemos que importar en función de nuestra necesidad. Tal vez sí, todos los países lo hacen, pero el mayor importador Ujú. es el que se encuentra invadiendo todos lados, el que se encuentra buscando por todos lados, pero si nosotros en lugar de hacer eso como México decimos que tenemos que tener fortaleza e invertir aquí en el país, pues obviamente puede generar estas visiones encontradas. Yo Sí. trabajé mucho tiempo en la industria petrolera porque por mi formación trabajé mucho tiempo en plataformas y en la industria petroquímica. Y bueno, es evidente que hay una urgencia y una necesidad en un país donde la modernización te tiene que alcanzar, ¿no? Es decir, Mm. nosotros tenemos que, que ver nuestra realidad y resolver las necesidades del país para gobernar un país en desarrollo, para gobernar un país en donde requiere movilidad, para gobernar un país en donde se requiere que esté a la altura de competir económicamente, porque si no, estaríamos en condiciones de que nuestra pobreza se pudiera disparar. Entonces, ¿Qué es lo que está pasando? nuestro país, su fortaleza de producción no es únicamente alimentaria, o sea, el aval de México es su capacidad y su existencia en petróleo. Por eso es que Mm. normalmente su aval económico, financiero durante muchos sexenios anteriores fue Pemex. Por eso endeudaron Pemex, porque era la caja, el aval económico de decir, va a haber negocios a cuesta de que lo paguen los impuestos de los mexicanos. Ahora nosotros con este modelo sostenemos que México puede ser solvente y que sin duda no es un cambio que puede ser de un día a otro. Me parece a mí que Coatzacoalcos es
un ejemplo, Coatzacoalcos es una isla. Y yo le aseguro que donde está Cangrejera, donde está la zona industrial, son parte de las zonas de selva que teníamos, si hubiésemos dicho no se va a desarrollar la industria porque vamos a generar un impacto, entonces tendríamos esas dos ideas encontradas, ¿no? Entonces el gobierno le ha apostado a que es verdad, toda actividad extractivista va a generar un impacto, como buscamos una que ese impacto sea eficiente, pero también no sea tan grande, pero va a haber un impacto, Bueno, ese es de manera natural. el impacto sí es indiscutible. Aquí el gran problema también, ya en concreto del hidrocarburo, es que durante 6 años no se hizo nada de exploración. Entonces se está empezando a hacer algo de exploración ahora, pero eso ha generado una caída muy fuerte en la producción. De 1.8 millones de barriles diarios bajó a 1.3. Y claro, eso se debe poder resolver, pero ni la extracción a nivel de tierra se está haciendo, y las aguas someras y profundas no se ha echado mano de eso. Precisamente creo que aquí sí intervienen algunas cuestiones ideológicas en las que el acuerdo era correcto, que hubiera privados que pagaran a Pemex por la extracción, que pagaran el derecho, pero que ellos financiaran esto. Y el modelo parecía, ahora se está otra vez retomando, pero durante 6 años se echó a la tierra. Y eso creo que nos provoca que Pemex tenga una deuda con sus proveedores de casi 2 billones de pesos. Y eso perjudica, sí, a familias. Yo no quisiera explorar en el tema de opinar en tema de exploración, si la ha habido o no, pero voy a hablar Ya está viendo. específicamente de lo que yo sí puedo conocer, o sea, de lo que a mí de lo que me ha tocado la oportunidad de ver. Gracias. Nos ha tocado ver aquí plataformas en donde ha habido avistamientos de plataformas, de lugares, de espacios, ha habido documentales en donde conocemos los yacimientos que pueden haber aquí. Sin embargo, yo creo que sí debe de haber decisiones que pudieran generar esas dos opiniones encontradas, porque si hay algo que tenemos que tener claro es que en términos de usar los recursos, pues no se puede únicamente pensar en el beneficio económico. Tenemos que tener elementos también políticos, también sociales, Claro. y yo creo que en ese sentido también han influido esta toma de decisiones. Ahora, en términos de si se le debe a los proveedores o no, me parece a mí que es un tema incluso hasta de mecanismos de coordinación fiscal, ¿no? O sea, porque en términos de lo que puede una empresa invertir y lo que el gobierno puede pagar, siempre hay factores de riesgo de inversión. Creo que esa parte quizá no es mi fuerte, por eso no podría yo opinarla al respecto, no tendría claro, pero lo que sí puedo decir es lo que me ha tocado experimentar, que por ejemplo el gobierno municipal tiene los proveedores, ¿no? Llega a un acuerdo, contrata obra, contrata proveedores, y en ese acuerdo siempre debe haber claridad de los mecanismos del juego, qué va a hacer cada uno y a qué se compromete y qué alcance. En esos términos creo que debería de ser la coordinación, y yo pienso que si algún proveedor tuviera algún tema, México tiene la garantía en términos de sus sanciones administrativas, son tribunales, para poder en todo caso recurrir a las inversiones, porque estamos hablando que hay inversiones que son, digo, a escalas grandísimas, Multimillonarias, como claro. sobre todo en el tema de exploración. El tema de Pemex no es como que tengo 10 millones para invertir, no, o sea, estamos hablando de inversiones grandísimas, y me parece que son empresas que tal vez pudieran llegar a un acuerdo en ese término. Sí, hay todo un escenario que esto nos desborda a la competencia tuya y a mi interés en esta entrevista. O sea, en realidad, entre mis colaboradores, bueno, sí hay personas que son especialistas en petróleo y que mensualmente colaboran en mi revista. Estamos hablando de Fluvio Ruiz, por ejemplo, ¿no? Que son
especialistas en petróleo y que son locales y que además coinciden ideológicamente con Morena. Aunque yo no coincida, pero pues, la revista es plural, el lector Claro. tiene derecho a oír todas las opiniones. Tania, en suma, ¿cuál es la situación que enfrenta Coatzacoalcos hoy ante la limpia pública, el ambiente y obviamente los derechos humanos? Creo que son retos distintos en función de cada área o de cada vertiente, ¿no? En materia de derechos humanos, yo creo que los retos que enfrenta el país son cada día mayores, porque nuestros derechos en la Constitución y en los acuerdos a nivel internacional se han alcanzado. Un ejemplo, se han incrementado. Un ejemplo, en 1994 teníamos ciertas características para las comunidades y pueblos indígenas, en el 2001 de otro tipo y en el 2024 de otro tipo, ¿no? Es decir, dejan de ser sujetos tutelables, de que pobrecitos yo tengo que tutelar y cuidar, a alcanzar a ser sujetos de patrimonio propio, De que pleno tienen derecho. interés completo y jurídico, y que son capaces de autogobernarse, que son capaces de autorregularse, que son capaces de resolver contradicciones que tiene su población. En este sentido, el reto para el gobierno es cómo colaborar para el ejercicio efectivo de esos derechos, y lo mismo podría decir en materia de los colectivos LGTB y en materia de las personas con discapacidad y en materia de los derechos de las niñas y los niños, que ahora ya son derechos que tiene el Estado y cualquier nivel de gobierno de cuidar y salvaguardar a través de un sistema que se le llama sistema integral de disciplina para la protección de los niños y niñas y adolescentes. Y lo mismo en materia de educación, ¿no? Entonces, esos son líneas en donde el gobierno y las autoridades, los servidores públicos, tienen también que tener la responsabilidad de irse equipando en esa materia. Entonces, los retos son grandes, me parece que hay que estar a la altura del área en la que uno está. Por ejemplo, en materia de infraestructura es ver cómo integramos estos derechos para las personas con discapacidad de algún tipo, para las personas adultas mayores, para las comunidades y pueblos indígenas, si las hay en nuestro territorio, que aquí en Coatzacoalcos sí las hay. ¿Cómo incorporamos eso en el tema de infraestructura? ¿Cómo incorporamos eso en materia, por ejemplo, de desarrollo social? Es decir, aplicar los programas y acciones con una perspectiva intersectorial, se le llama en el aspecto jurídico, es decir, a lo mejor yo tengo la característica de ser mujer indígena con alguna discapacidad. Entonces, esa intersectorialidad me da una perspectiva distinta de cómo accedo a mis derechos, ¿no? Entonces, el funcionario tiene que estar a la altura en todos los sentidos de conocer esta reglamentación para no violentar que no puede ejercerlo y que no se le comunique o se le impide el derecho a que acceda a su derecho. En el sentido de limpia pública y la parte de infraestructura de ornatos y parques, que es la que nos corresponde, me parece que es generar entornos en donde la población se sienta con un ánimo de vivir bien, pero que el reto es, para nosotros como autoridad, que no sea una tarea solo de la autoridad municipal o solo de la autoridad estatal, sino que haya una actividad o una integración activa por parte del ciudadano para que, así como solicita sus derechos, también sea activo para decir cuál es la parte de responsabilidad que me toca. Vivir bien, como dicen las comunidades y los pueblos indígenas, ¿qué necesito hacer para vivir bien? Y esos aspectos, cuáles recaen en mí como sociedad, como colectivo, como individuo. Y creo que Coatzacoalcos el reto es desde la autoridad municipal, desde las regidurías, desde nuestros programas de trabajo de cada dirección, es cómo involucramos a que el ciudadano sea activo en su participación, no solo en la demanda de su derecho, sino en ayudarnos en el ejercicio de la responsabilidad que nos toca. Y ahí es donde está el reto, cómo generamos acciones donde participe. Si queremos ser un gobierno transparente, tolerante al cuestionamiento, a la crítica, tolerante e inclusivo,
tenemos que ir hacia que la población nos indique el camino, nos diga cómo lo incluimos. Y eso abre una puerta muy interesante que siempre he sostenido. Cuando la población participa, los mecanismos de corrupción son más fáciles de detectar y de señalar. Y con la tecnología hoy en día, pues mucho más. Entonces, creo que nuestra labor es generar programas en donde esta participación sea constante, continua, cíclica, y que nos permita a nosotros transparentar lo que hacemos y cómo lo hacemos. Pero bueno, yo soy una nada más en el Cabildo, habrá que ver el ejercicio de todos los compañeros en ese sentido. Claro. Tania, te Muchas agradezco tu gracias. tiempo.